Desde que empezamos este programa hemos hablado ya de muchas cosas. Hemos hablado de ideas de personajes, de los lugares y cómo el tiempo pasa por ellos. Hemos hablado de las estrellas y cómo pueden dar forma a vuestra mitología. Hemos hablado del terror y de esos pequeños tesoros y misterios que podéis dejar para vuestras jugadoras. Todos esos elementos forman parte del mundo y dan forma al mundo, pero ninguno de ellos puede ser visto si no es a través del prisma de las culturas, civilizaciones y, al fin y al cabo, pueblos que lo habitan. Y aunque hasta ahora ya hemos dejado de lado la búsqueda de ese pegamento, hoy vamos a resolverlo. Bienvenidas, artífices, a la Forja de Alendi. Aunque hayas creado elementos geográficos, elementos de la física de vuestro mundo, personajes que den trasfondo, sistemas mágicos, todo eso al final se ve siempre afectado, y sobre todo la manera que tienden a verlo tus personajes es a través del prisma de las culturas a las que pertenecen. Es por eso que esas sociedades, civilizaciones, pueblos, culturas, como queráis llamarlo, deben ser una parte integral de vuestro world building y también parte de por qué lo hemos dejado para el final. Ya tenemos, si hemos seguido un poco si habéis seguido un poco los episodios, tenéis ya lugares, tenéis mitologías, tenéis personajes para empezar. Falta probablemente, si queréis alejaros de las cosas más típicas de la fantasía medieval típica o de la ciencia ficción space opera típica, os falta esta parte, os falta el dar un toque único a las culturas o a los pueblos que habiten vuestro mundo. Para ello vamos a tratar dos juegos, uno más sencillo y otro, voy a decir uno más sencillo y otro más complicado, pero igual no son las palabras adecuadas. Uno más corto y otro más largo, quizás es la palabra. Vamos a comenzar y voy a hacer un pequeño resumen de los juegos antes de hablar de ellos para que podáis saltaros a esa parte del vídeo si es lo que más os interesa. Vamos a hablar en primer lugar de El último cronista ha muerto. El último cronista ha muerto es un juego cuya totalidad de reglas ocupa media carilla, cortísimo, es para jugar entre 2 o 5 personas, funciona bien, pero si queréis ser más es perfectamente posible. Y aunque la historia que tiene por detrás le da un toque fantástico a lo que haces, es muy fácilmente adaptable a cualquier otro tipo de setting. En segundo lugar, vamos a ver Apoteosis. Apoteosis es un juego curioso, porque explora cómo una cultura cambia, pero lo hace a través del prisma de tomar la leyenda fundamental de esa cultura y ver cómo cambia a lo largo de las generaciones y cómo pedazos se olvidan, se agregan trozos nuevos y cómo la leyenda que queda al final no tiene quizás nada que ver con lo que ocurrió inicialmente. Esta herramienta es doble porque no solo te permite diseñar una cultura en valores, en objetivos históricos, sino que también te permite empezar ya con una leyenda y si lo haces varias veces con varias, que den forma a esa cultura y que puedes meter directamente en tu partida. Aunque no vamos a hablar del juego en extensión porque nos llevaría mucho más tiempo, hay un tercer juego que querría recomendar y es Kingdom. Kingdom sí que es de la misma compañía que Microscope y por lo tanto la estructura es muy parecida. Apoteosis se parece por lo de las tarjetas, por lo de las index cards, pero Kingdom está súper estructurado igual que Microscope y es por ello que creo que no vale la pena volver a hablar de esto aquí, aunque os recomiendo encarecidamente que si podéis lo cojáis porque acaban de sacar una segunda edición, lo han retocado un poco, es precioso, estupendo y te permite seguir la historia de un pueblo en el sentido de una comunidad, la mejor palabra es de una comunidad, sea un reino, un pueblo, una nave espacial, lo que sea. Te permite seguir la historia de una comunidad a lo largo de años, pero no generaciones, sino un periodo un poquito más corto de tiempo, una vida, por decirlo así. Y hace que los papeles que tomes como jugadores en la partida de Kingdom tengan que ver con cuál es tu poder sobre la comunidad, según si seas el espíritu, el corazón o la cabeza. Y me parece una manera un poco esotérica de hablar de ello, pero creo que vale la pena echarle un vistazo si os apetece. Así que lo dejaremos también abajo, aunque no vayamos a hablar o a enseñar una partida de ejemplo en este capítulo. La última cronista ha muerto, y con ella ha muerto la historia viva de nuestro pueblo, puesto que solo ella la recordaba y conocía.
una de los personajes que se sientan a la mesa, o cada uno de los personajes interpretados por vuestras jugadoras que se sientan a la mesa, es uno de los posibles sucesores de la cronista. El framing device del juego es este: es la última cronista ha muerto y nuestro pueblo, al que llamamos los olvidadizos, requiere que alguien la suceda, y para ello ha de entrar en el laberinto, en el skein que le llaman, en el laberinto, y derivar y encontrar a través de las pintadas y de los textos y lo que hay en sus paredes, en las paredes del laberinto, la historia de nuestra gente, que nadie más recuerda. La última cronista ha muerto es claramente un juego muy narrativo en el que las decisiones a tomar son más... es increíblemente colaborativo y te permite, con todas tus jugadoras, crear una cultura simplemente respondiendo a las preguntas que unas os planteéis a otras. Cada una de vosotras sois ahora una cronista, y lo primero que tenéis que decir es: me llaman, y el nombre de vuestro personaje, y fui elegida porque, y la razón por la que fuisteis elegida. El ejemplo que da el juego, que es, como digo, muy onírico y muy esotérico, es: me llaman Nimbus y me eligieron porque los pájaros y las aves del cielo hablan conmigo. Uno a una os vais nombrando, vais diciendo por qué se os eligió como la próxima cronista o como posible próxima cronista. Siguiente, una vez que hayáis completado el círculo, cada una de vosotras dice una verdad sobre los olvidadizos. Somos los olvidadizos y buscamos el océano. Somos los olvidadizos y siempre hablamos en rima. Somos los olvidadizos y jamás vamos a la guerra. Una verdad absoluta sobre vuestro pueblo. Por último, cada una escribe en 3 papeles, en 3 preguntas, cada una en un papel, y las dobla y las deja de un lado. Preguntas tipo: ¿de dónde vinimos? ¿Por qué nos gusta cantar? ¿Por qué los bailes son nuestra forma de expresión artística? ¿Qué creamos para llegar hasta aquí o qué destruimos para llegar hasta aquí? Yo os animo a que esas preguntas sean lo más abiertas posible, puesto que aunque las escribáis vosotras, es posible que no seáis vosotras quienes las contestéis, sino otra persona de la mesa. Por turnos, cada una coge un lápiz y sobre un papel, que podéis hacer tan grande como queráis, pinta una línea, que es el laberinto. Y cuando decida, para. Y ahí decide si en este lugar hay una intersección, que se divida en 2 o en 3 caminos, un obstáculo o una habitación. Si hay una intersección y se divide en 2 caminos, la persona que está dibujando elige por qué camino se va y tiene que decir por qué y dar una justificación. Si hay 3 caminos para elegir, ha de votarse y todo el mundo vota y tiene que decir por qué. De nuevo, si hay un obstáculo, se determina de quién es la responsabilidad de este obstáculo y de quién es la culpa de todo esto. Por último, si hay una habitación, se saca una de las preguntas que cada una ha escrito antes, se discute, se habla, se consensúa, pero al final la persona que ha llegado o que ha dibujado la habitación contesta. Todo el mundo ha de estar de acuerdo, pero es su labor contestar. Una vez cada cronista haya contestado 2 de las preguntas, hemos terminado. En ese momento, y la historia del juego continúa, que salimos todas del laberinto y contamos a los olvidadizos quiénes somos. Como veis, dado que el resto de jugadoras y vosotras mismas sois quienes vais a escribir las preguntas, no vienen de una baraja de cartas, no vienen de una lista, no vienen nada así, mientras más abiertas y vagas sean las preguntas, más fácil es que todas estas den lugar a una historia, a un detalle que no se te hubiera ocurrido de otra manera. Creo que es un sistema o una forma muy fácil de hablar de cómo nació una sociedad o un pueblo sin tener que perderse en los detalles. Al final, este juego se centra en que un pueblo tendrá una docena de detalles, que es lo que constituyen el centro o el espíritu de ese pueblo, y todo lo demás son detalles a rellenar. En segundo lugar, tenemos Apoteosis, un juego sobre cómo cambian las historias a lo largo del tiempo
y debido a lo que le pasa a las culturas que las cuentan. Este juego, de 2 a 5 jugadores, al menos nominalmente, pero yo creo que se podría hacer con más, básicamente va en 3 pasos. En primer lugar, se crea la base de la cultura a la que vais a tratar. Habláis un poco de ella, os ponéis de acuerdo, respondéis 2 o 3 preguntas. Seguidamente se describe cuál es la leyenda fundamental de esa cultura. Pensad, por ejemplo, en la leyenda de Excalibur y el rey Arturo, contada en 5 frases. Y por último, al jugar, se pasa por 5 generaciones y en cada generación se decide qué detalles cambian, qué escisiones hay sobre la leyenda, qué le está pasando mientras tanto a esta cultura y cómo afecta eso a la leyenda, etcétera, etcétera, etcétera. Para este juego, lo primero es crear una cultura. En el contexto de este juego, una cultura es cualquier comunidad. Es de lo mismo que he dicho antes en Kingdom. Comunidad, cultura, pueblo. Es una frase un poco... puede significar cualquier cosa. Una cultura puede ser todas las personas que van en una nave espacial que va a colonizar otro mundo. Puede ser un pequeño pueblo, puede ser un reino entero, una ciudad-estado, todo un planeta. El grupo del que estáis hablando en ese momento. Quizás vuestra cultura sea únicamente un pueblo errante que va nómada de un sitio a otro. Y aunque la mayoría de sus miembros no se ven en todas sus vidas, cada vez que se encuentran tienen una cultura en común. Como los Edenarru del Nombre del Viento. Para ello hay que responder a 5 preguntas. ¿En qué cree vuestra cultura? 4 preguntas. ¿Qué valora vuestra cultura? ¿Qué leyes sigue vuestra cultura? ¿Y a qué problemas se enfrenta vuestra cultura? Normalmente me intento inventar los ejemplos yo mismo, pero es que este del juego me gusta mucho y habla de cómo la cultura es una colonia nueva en un planeta, una colonia en un nuevo planeta cuyas condiciones son realmente duras, que cree en que uno de los habitantes, dará un paso al frente y cambiará el planeta para que todo esto, o lo terraformará para que todo esto sea un lugar mejor. Valora a aquellos que respetan al planeta y viven orientados hacia la comunidad, no de forma individual. Su ley es que cualquiera que no respete la santidad del planeta debe irse y nunca volver. Su problema es que las condiciones en el planeta están empeorando, no mejorando. Con estas 4 cosas queda muy claro más o menos cuál es la situación de esta cultura. De la misma forma, respondiendo a estas 4 preguntas para cualquier otra cultura, podéis dar todo el detalle que queráis. Yo recomiendo que luego apuntéis las 4 respuestas en tarjetas y os olvidéis de ello hasta que vaya surgiendo. Ahora viene la parte de inventar la leyenda o el mito principal de vuestra cultura. Para ello, fijaos en los aspectos que ya habéis puesto sobre la mesa y pensad qué os parece más interesante. Pensad qué querríais explorar más, pensad a qué queréis darle un poquito más de zoom. Y sobre ello empezad a hablar. Haced preguntas. ¿Por qué, siguiendo con el plan de antes, por qué creemos que una persona va a salvar el planeta? ¿Por qué no pensamos que es un esfuerzo comunal? Eso parece chocar con el resto de las cosas que hemos hablado antes. ¿Por qué el planeta se está volviendo peor y no mejor? Explorar aspectos de la cultura y sobre ellos empezad a construir esta leyenda. A la hora de construir la leyenda, aunque os animo profundamente a contarla con todo el detalle que queráis, lo recomendable es que hagáis una especie de bullet points, una lista de puntos de la leyenda. Como por ejemplo, si hablamos de, como hemos dicho antes, el rey Arturo. Arturo es un joven que ha sido adoptado por un noble inglés y se encuentra a Merlín el mago. Y más que la leyenda del rey Arturo, estoy siguiendo Merlín el mago de Disney. Se encuentra con Merlín le educa convirtiéndole en diversos animales. En un torneo, Arturo saca una espada de la piedra y se convierte en rey. Y por último, al convertirse en el rey de Inglaterra, cumple una profecía. Podemos irnos a más, la historia del rey Arturo tiene muchas más cosas después de eso, pero eso te cuenta la leyenda con cierto nivel de detalle, pero puedes escribir esas 5 frases en 5 cartas y ya tienes tu leyenda. Una vez que tienes la leyenda, pones esas 5 cartas secuencialmente en la mesa, en orden cronológico. Y empiezas a hablar de las generaciones. Apoteosis ocurre a lo largo de 5 generaciones. En cada una de ellas, si tienes tus 5 cartas sobre la leyenda, antes de la primera pones una carta de generación.
y luego otra, y luego otra, y las vas poniendo una encima de otra. En cada generación hay uno y solo uno, y si los que hicieron este juego nunca vivieron 2020-2021, un evento que da forma a toda la generación. Un evento puede ser el evento de la primera generación en el planeta que estábamos hablando antes, puede ser que la nave en la que aterrizamos aquí ha dejado de funcionar, o que hemos encontrado una especie que parece que es sintiente, una especie inteligente, o hemos encontrado al fin unas plantas que podemos comer y que son comestibles para nosotros en este planeta, nativas. Ese tipo de eventos son suficientemente grandes como para impactar toda una generación. Cada turno o cada generación decidimos cuál es el evento que ha impactado a esa generación y por qué. Una vez hemos decidido ese evento, está bien darle un poquito de forma, masajearlo un poco y hablar de ello hasta que en base a ese evento veamos un poco cómo transcurre esta generación. Por último, una vez que después de la primera, segunda, etcétera, generación, después de poner cada evento de generación, pones el de la primera y comienza la ronda. Durante la ronda, cada jugadora tiene una acción, y esa acción se puede emplear para 4 cosas. Dejar caer en el olvido, que es quitar una de las cartas de la leyenda principal o del mito principal de la cultura porque se olvida en el tiempo, y explicar por qué se ha olvidado, dónde se ha perdido esa historia. Quizás los libros que la reflejaban, esas páginas fueron arrancadas por alguna secta, quizás las tablillas en las que estaba escrita se perdieron en un fuego, lo que sea. 2. Cambiar una parte de la leyenda, que es escribir cómo cambia esa parte de la leyenda y ponerla encima, de tal forma que ahora sigues teniendo, si hemos hecho por ejemplo la leyenda del rey Arturo de antes, que tenía 5 pasos, la opción de quitar y dejar caer en el olvido, quitarías una carta. La opción de cambiar, pondrías una carta directamente encima de otra que ya existiese, cambiándola y tapándola para siempre. La tercera opción, que es dividir, que a mí me gusta mucho, que es cuando pones una alternativa, una interpretación alternativa a una de las cartas, de tal forma que en vez de decir que el rey Arturo fue criado por un noble inglés, mejor, en vez de decir que Arturo de pequeño fue criado se encontró con Merlín el mago, hablas de cómo se encontró con Nimue la bruja y explicas por qué esa versión alternativa ha surgido. Y la diferencia entre cambiar y crear una variante es que en el caso de cambiar se olvida la antigua, y en el caso de la variante coexisten ambas y puedes hacer todas las variantes que quieras. Por último, puedes propagar, creando aspectos nuevos de la leyenda. En el caso de la leyenda del rey Arturo, puedes hablar de cómo posteriormente se añade toda la historia de su hijo Mordred, de Morgana, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que explicar de nuevo por qué se han añadido esta nueva parte de la leyenda, y si es cierto o no, o si simplemente es una cosa que ha evolucionado con los años, pero están mezclando cosas que no tenían por qué ser. Una vez terminada la primera generación y habiendo realizado cada jugadora una acción, se pasa a la segunda generación, se habla de qué evento da forma a esta generación, de cómo afecta esto un poco a la cultura, y cada jugadora vuelve a tener una acción para cambiar la leyenda como quiera, siempre sobre el modelo anterior, no sobre el modelo original. Al cambio de 5 generaciones, el juego ha terminado y la leyenda que quede sobre la mesa es la leyenda que pasa al resto de la historia. Esto puede ser muy interesante a la hora de hacer que vuestras jugadoras busquen y rebusquen, se basen en una leyenda que sea la de la quinta generación, y busquen y rebusquen hasta encontrar las piezas perdidas, las equivocadas. Da para una campaña completa, o da para un arco entero de la campaña el buscar realmente qué es lo que pasó y por qué. Como detalle final, una vez que ya se ha aclarado cómo acaba la leyenda, no está de más hablar de cómo acaba la cultura, de si el pueblo persiste, la comunidad desaparece, muere, llega la humanidad a conseguir convivir en ese planeta tan terrible del que hablábamos antes, llega el rey Arturo o continúa el rey Arturo siendo rey de Inglaterra para siempre. ¿Qué es lo que ocurre? No está de más, porque además eso, aunque no es parte intrínseca del juego, os ayudará aún más a la hora de incorporarlo en vuestro mundo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Sé que el episodio ha sido corto en cuanto a cantidad de reglas y todas esas cosas, pero es que honestamente las 2 herramientas de hoy dependen mucho más, como la mayoría de las cosas de este canal, de la imaginación y creatividad, y sobre todo
capacidad de ignorar la vergüenza que tengáis en vuestra mesa de cara a decir ideas que a menudo parecen una locura, pero que entre todas acabáis encajando, que de una serie de reglas o de una serie de preguntas fijas ni nada así. A mí me gustan mucho estos dos juegos, especialmente porque te permiten ejercitar un poco ese músculo creativo y ese músculo de la imaginación, y es algo que yo siempre aprecio. Sí, os recomiendo una vez más, como siempre estarán todos los enlaces abajo para comprarlos o para obtenerlos en el caso de los que sean gratis, como por ejemplo es La Última Cronista Muerto. Sí, señalarás una vez más que si tenéis oportunidad le echéis un vistazo a Kingdom, porque de verdad es una maravilla. Es un poco más denso que los dos que hemos hablado y por eso no vamos a mirarlo en profundidad aquí, pero dado que es de la misma gente que Microscope, y ya sabéis lo mucho que me gusta Microscope si habéis visto el primer episodio de esta o el segundo episodio de este programa, tiene el mismo feeling y es uno que yo aprecio un montón. Así que espero que lo hayáis disfrutado, espero que estas herramientas os sean útiles y hasta que nos volvamos a ver, artífices, seguid creando.